ser moléculas de adhesión. Recuerdan que esas moléculas de adhesión no solamente es para que se adhieran las células inflamatorias, sino que también las plaquetas, que lo vamos a ver en el siguiente capítulo, perforación de la membrana y la migración. Este proceso es obligatorio. Si yo no tengo colagenasas para la ruptura de la membrana basal, así mi célula endotelial esté algo contraída, no va a permitir el paso, qué señor que se paró en el parqueadero, no va a permitir el paso de las células de un espacio a otro. Entonces, si no permite el paso de las células, pues no se va a dar la amplificación de la respuesta inflamatoria, y al no darse la amplificación de la que le respondía a hacer ese caso, lleva un año incapacitado. Entonces el juez pidió un perito homólogo de un informe que yo no había hecho. Es muy complicado, sobre todo cuando no tienen el concepto. ¿Por qué el concepto? En este caso era una nena con dengue. ¿Ustedes saben qué pasa en la patología del dengue? ¿Qué es lo característico de la patología del dengue? ¿Por qué se caracteriza el dengue? Fiebre. Sí, pero ¿qué es lo que le preocupa al médico cuando un paciente tiene ¿La dengue? hemorragia? La disminución de ¿Y las por qué hace plaquetas. hemorragia? Eso, porque hay disminución de las plaquetas. ¿Y cómo se llama ese término en medicina? Porque ustedes están en cuarto semestre. Trombocitopenia. Entonces, eso es lo que le preocupa a uno como médico. Resulta que esta es una niña de 9 años que consultó porque tenía pues el cuadro de dengue. En el 2014 fue eso. La vieron y resulta que la nena consultó por fiebre y le mandaron a aplicar una inyección intramuscular. ¿Qué complicación creen ustedes que pudo presentar esta niña por la inyección intramuscular? Si ustedes me dicen que yo tengo disminución de las plaquetas. Se puede generar un daño en el endotelio y que, como hay disminución de ese proceso de coagulación, puede generar una pequeña hemorragia. Como se queda la hemorragia, porque no hay daño de toda la estructura como tal. Profe, perdón, Entonces, ¿podría repetir lo último que dijo? Es que se le fue la señal. Espérame, ¿será que me esperan un momentico? Voy a bajar del parqueadero. Es que estoy en el 4º piso. Y cuando empiezo a bajar se va la señal. Más o menos como en 5, mientras bajo 4 pisos y subo 3. Hoy voy a hacer ejercicio. Y subo 3 pisos. Me esperan, ¿qué? Como unos 7 minutos. Pues no bajo tan rápido. Y en 7 minutos nos volvemos a conectar, porque es que entre la subida y la bajada se me va la señal. No se me vayan a ir. Mientras tanto, Sí, mejor. Mientras tanto, piensen qué pasa si yo tengo dengue, se me bajan las plaquetas y me mandas a poner una inyección intramuscular. Ya me dijeron por ahí que se daña el endotelio, se acumula sangre. ¿Qué más puedo yo hacer con el dengue? ¿Qué otra alteración voy a tener? Y hablamos del concepto que pusieron en ese informe. Ya hablamos. ¿Aló, me escuchan? Se lo escucha, profe. Sí, profe. Bueno, es que eso de bajar escaleras y subir escaleras y no hay ascensor, entonces, no, y de todas maneras yo no me subo en ascensor. Esto, ay, llego ahogada. Entonces, uno de sus compañeros, por lo menos con el dengue, me dijo que bajaban las plaquetas. ¿El dengue qué lo produce? ¿Una bacteria o un virus? Un virus. Un virus. Un virus. Entonces, ¿qué respuesta inflamatoria me va a desencadenar? ¿Neutrófilos o linfocitos? ¿Linfocitos? Linfocitos. Entonces, si tú le pides un cuadro hemático, el paciente va a tener un aumento de los linfocitos, no de los neutrófilos, y una disminución de las plaquetas. Cuando yo tengo un proceso
infeccioso en este caso, y tengo fiebre y tengo malestar general, ¿el paciente come bien o no come bien? No come bien. Come bien. Entonces, el hecho de no comer bien, a pesar de que tenga un aumento de los linfocitos, ¿cómo va a estar su respuesta inmunológica? ¿Por el piso o va a tener una respuesta inmunológica elevada? Inmunosuprimido. Baja, profe. Inmunosuprimido, exactamente. O sea, ¿por qué es la controversia? La controversia es porque es como si tú tuvieras una guerra, ¿cierto? Hagamos el ejemplo de la guerra. Entonces tú mandas al ejército a combatir esa guerra, por lo menos en un departamento X. Tú mandas todo tu ejército para allá. ¿Qué pasa con el ejército que tiene que defender el sitio que no tiene la guerra? ¿Está disminuido o está aumentado? Hay menos personal, ¿no? Hay menos personal, entonces está disminuido. Y al estar disminuido, tú vas a cierta casa allá, donde está el dengue, tan, allá, fue tu ejército allá y tú mandaste todo tu pelotón acá y aquí dejaste menos. Recuerden que con una inyección, cuando yo aplico una inyección, a pesar de que el bisel es pequeño, ¿qué rompo de integridad? ¿Qué barrera rompo? ¿La piel? La piel. ¿Y en la piel yo qué tengo? Normalmente nosotros, ¿qué tenemos en la piel? Fuera de los folículos pilosos, microorganismos. Entonces, Bacterias. Bacterias. Entonces, a pesar de que tú limpies, etcétera, el hecho de romper tú la piel está rompiendo una integridad que fácilmente puede ingresar, ¿qué? Un microorganismo, ¿cierto? Y resulta que tú tienes tu batallón por allá arriba en el hígado, por allá arriba en el pulmón, pero no lo tienes en la nalga están disminuidos esos soldaditos, y entonces entró un microorganismo. ¿Qué pasa con ese microorganismo? ¿Puede proliferar fácilmente o no puede proliferar fácilmente? Prolifera fácilmente. Exactamente. Y fuera de eso, ¿ustedes ya vieron caldos de cultivo? Sí, señora. ¿Cuál es el mejor caldo de cultivo de todos? Espérenme un momentico, señor. Mientras lo piensan, ¿cuál es el mejor caldo de cultivo de todos? Señor, ¿el caldo de papas? Es balístico. Pregunte. ¿El oficio del penal militar pidiendo por la prenda? Sí, yo ya le contesté. Lo que pasa es que lo volvieron a reenviar. Mire, tenga, le regalo. No, siempre lo han enviado a Bucaramanga. siempre está en Bucaramanga. Bueno. Sí, sino que le dije otra vez a Silvia, porque a ellos se les contestó, pero resulta que ahí le traje un proyectito, una balita, que haga ya, para que diga que haga trabajo. Pero bueno, ya está. Ese ya está. Sí. Sí. Sí, y Silvia ya le contestó, y yo le dije, sino que me dijo Silvia, que es que cuando yo contesté, invertí los números. O sea, en lugar de ponerle 1376, puse como 1736. Sí, no, el número del oficio. Ya. Entonces Silvia ya le contestó al doctor Armando que eso se le contestó y que se le mandó al correo de Justicia Penal Militar, ya se le mandó la respuesta. Yo le contesté que yo la contesté que ella había contestado. Estaba contestando. Estaba enterada de eso. Sí, ya. Gracias, hablamos. Entonces, ¿qué íbamos a la pregunta? Se me olvidó que me están preguntando que una cosa balística. Del mejor medio de cultivo, profe. Bueno, ¿cuál es el mejor medio de cultivo? ¿Sería el agar nutritivo? ¿Y cuál es el componente de ese? O sea, los medios de cultivo tienen unos componentes, ustedes lo saben. Hay unos que tienen... ¿Sería la sangre? La sangre, muy bien. Uno de los mejores medios de cultivo es la sangre. Cuando les hice la pregunta, cuando venía bajando del parqueadero, decíamos que la niña tenía dengue, que se le habían bajado las plaquetas, le pusieron una inyección intramuscular, uno de sus compañeros dijo, rompió el vaso sanguíneo y empezó a sangrar y hizo un hematoma. Como hace un hematoma, recuerden que el hematoma es, bueno, eso no lo hemos visto, lo vemos en el siguiente capítulo, pero el hematoma se forma porque no tenemos por dónde sacar la sangre.
entonces se va a comportar como un medio de cultivo. Y resulta que yo, pues accidentalmente, porque eso no quise yo hacerlo, o sea, en la inyección se hace, introduzco una bacteria a donde tengo ese hematoma, que es un excelente medio de cultivo. ¿Qué va a hacer esa bacteria? ¿Va a proliferar o no va a proliferar? Va a proliferar. Va a proliferar, y entonces esta paciente hizo un hematoma con un absceso. ¿Por qué les dije que fue muy difícil una parte? Porque es que el que me hizo ese informe llegó y dijo que era una mala técnica de la postura de la inyección. O sea, le estaba chutando la responsabilidad de la enfermera, pero no tuvo en cuenta la enfermedad de base, que eso fue lo que me tocó a mí explicarles, porque me decían es una mala técnica. Yo les dije no puedo decir que es una mala técnica, porque en el informe yo no revisé la historia clínica, yo estoy leyendo un informe que no lo hice yo, en resumen, donde dice que tiene un hematoma con un absceso, pero que ya ese hematoma con ese absceso tiene 190 centímetros, o sea, es un hematoma casi de 15 centímetros, y yo no sé, según la descripción, cómo era o en qué sitio fue que le pusieron la inyección a la niña para yo decir que es una mala técnica. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que la niña tiene un problema de base, que es una enfermedad, que junto con otras condiciones de que no comía, es una enfermedad que me activa a mí la respuesta inflamatoria, pero que me desprotege a mí contra otros agentes causales. Esos factores hacen que ingrese el microorganismo y prolifere en el sitio que tengo yo de proliferación, o sea, de acumulación de sangre. Lo que sí deben tener en cuenta, y yo no me metí en eso porque no revisé la historia clínica, ¿será que yo con dengue, con una disminución de las plaquetas, debieron haberme puesto una inyección intramuscular? No, ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí o no? Sí, No, porque pues ocasionaría más daño. pues eso dependería de la Exactamente, o sea, gravedad, ¿no? ojo, exactamente, claro que yo no le eché la, porque si a mí me preguntan, porque yo no revisé el informe desde el principio, las guías de manejo sí se cumplieron, pero no se cumplió, o sea, guías de manejo en el sentido de que la niña fue, le hicieron cuadro hemático, le controlaron la fiebre y la remitieron. Pero los pacientes que tienen problemas de plaquetas o problemas de coagulación, o sea, que uno les esté anticoagulando, uno no les debe poner inyecciones intramusculares, todo debe ser intravenoso. ¿Entendido? Porque es que si yo le pongo intramuscular, recuerden que tiene o disminución de plaquetas o tiene una alteración de la cascada de la coagulación. Me tocó ponerme a explicarles al abogado, a los abogados y al juez, por qué había ocurrido un hematoma, porque según ellos el hematoma era porque se había roto un vaso grande. Yo les decía que no, se rompió un vaso. Les explicaba lo mismo que les explico a ustedes de la nutrición, que nosotros tenemos una piel, debajo hay una grasita y debajo hay músculo, y dentro de los músculos hay vasos sanguíneos. Cuando uno pone una inyección, usted no tiene una visión rayos X para decir entre este punto y este punto, que es el cuadrante externo, no hay un vaso sanguíneo. Uno siempre rompe vasos sanguíneos cuando pone una inyección. El problema es que cuando yo rompo, o sea, por lo menos, si tú me pones a mí una inyección intramuscular porque tengo un dolor en el cuello y rompí un vaso sanguíneo cuando me pusiste la inyección intramuscular, ¿por qué no hago el hematoma si también hacemos lo mismo que pasó con la niña? Porque no tiene trombocitopenia. Exactamente, entonces yo rompo el vaso sanguíneo y recuerden que el hecho de romper, así sea por inyección, por cirugía, lo que sea, yo hago una vasoconstricción y como tengo mis plaquetas normales, pues las plaquetas que van a hacer se van a venir a pegar, hay salida de líquido, va a haber salida de sangre, pero no en mayor cantidad y que luego posteriormente se reabsorbe. ¿Nos introducen bacterias? Sí, nos introducen bacterias, porque a pesar de que yo limpie, la idea es disminuir la cantidad de bacterias, pero como mi respuesta inmunológica está muy buena, si llega a entrar alguna, pues de una vez va a ser reconocida por el macrófago, va a llegar mi neutrófilo, la destruye, o llega por lo menos el linfocito CD8, coge y lo destruye, y no me va a generar un acceso como en el caso de la nena. Entonces, eso era una de las cosas que me tocó explicarle, que lastimosamente en ese informe el médico no lo explicó, el que hizo el informe, y el problema de eso es que le está directamente echando la culpa. Si yo digo que es una mala técnica, ¿a quién le estoy echando la culpa de aplicar la inyección? A la La enfermera. enfermera.
siendo que, pues no comenté que no debían, pero les dije que había un protocolo, sí se cumplió el tiempo establecido, lastimosamente con ese acceso que la nena hizo. Cuando yo tengo un proceso infeccioso, ¿cuál es una de las sintomatologías que aparece? De entrada, que ustedes dicen algo está pasando, que cuando ustedes lo tienen, ustedes dicen algo me está pasando. Son dos ¿Fiebre? síntomas característicos, Fiebre. la fiebre y el dolor, son los dos que aparecen pegaditos. Como la nena tenía dengue, pues seguía con fiebre. Pero resulta que la niña empezó a subir las plaquetas, pero continuaba con fiebre. Entonces, ahí se dieron cuenta casi 5 días después de la inyección, que la nena estaba haciendo otro cuadro infeccioso. Y cuando estaba haciendo otro cuadro infeccioso, pues ahí sí vinieron, la revisaron y encontraron que tenía el hematoma y el acceso. Ahí fue cuando le mandaron la ecografía y encontraron que tenía un hematoma y un acceso en la nalguita. Entonces, la demanda del abogado decía que el hospital no le hizo el diagnóstico temprano a la paciente. ¿Será que no le hizo el diagnóstico temprano? ¿Ustedes qué opinan? Si la sintomatología es fiebre y malestar general y en la otra también me da fiebre y malestar general, ¿me hicieron diagnóstico temprano o no me lo hicieron temprano? Ahí el diagnóstico de dengue sí se lo hicieron temprano, pero pues por el acceso se pudo confundir después. Pero sin embargo no implica que no sea un diagnóstico temprano. ¿Sí me hago entender? Entonces ahí es cuando ustedes, ¿por qué les hago esta aclaración? Porque lastimosamente, y una de las cosas que les recomiendo a ustedes que van a ser médicos, es que uno tiene que tener mucha ética en lo que uno hace. ¿En qué sentido? En que es muy fácil uno decir, por lo menos esta señora demandó, y demandó porque un médico le dijo que la niña había estado maltratada y que era culpa del hospital que no hizo el drenaje del acceso al principio. Resulta que una de las cosas que también me tocó explicarle a los abogados es que generalmente cuando los accesos son grandes, lo que se busca es encapsular el acceso, porque yo les explicaba que es más fácil manejar un lago que manejar el mar. Es la lesión, o sea, la lesión si no está encapsulada y es una lesión llena de pus, tendría yo que debería dar mucho más tejido que si es una lesión redondita, encapsulada, pues solamente lo retiro y tengo que debridar menos tejido de que si es una lesión mucho más grande. Y ahí les explicaba que obligatoriamente había que darle manejo con antibiótico para evitar que la infección se pasara ¿a dónde? Al torrente sanguíneo y el paciente me hiciera unas situaciones mucho más graves. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son complicaciones que aparecen, pero que están asociados. Doña Gloria, le regalo, doña Gloria, ¿se me puede prestar un tenedor? La nana me echó sí, mamá, es que esta es fruta. Me echó la fruta y no me regaló el tenedor. Gracias. Entonces, son complicaciones que pueden aparecer, por lo menos. Yo puedo empezar un cuadro de dolor de garganta, una faringitis viral que inicialmente generalmente empiezan así, que después se sobreinfecta con una faringitis bacteriana. Pero el hecho que yo empiece con malestar general y dolor de garganta y esté enrojecida, no quiere decir que sea bacteriana, generalmente es viral. Pero el problema es que la mayoría de la gente cuando empieza con dolor de garganta y malestar general, de una vez empieza a tomar antibiótico y resulta que es un proceso viral que no tiene nada que ver con la parte de antibiótico. Es lo mismo por lo menos lo que se habla con el manejo del COVID. En el manejo del COVID, inicialmente hay personas que por lo que dicen en las redes sociales empiezan con manejo de antibióticos. ¿Será que la acitromicina, la ceftriaxona, la amoxicilina te va a quitar el proceso de infección que tienes en este momento que es viral? Yo creo que No, profe. No tiene nada que ver. Entonces, es una de las cosas que uno tiene que explicarle al paciente. Lastimosamente, a veces los pacientes no entienden y si estaban tomando hasta ivermectina. Bueno, la ivermectina tiene un comportamiento inicial que ayuda mucho al manejo de la enfermedad, pero si estaban tomando antipalúdicos, estaban tomando al principio muchas cosas que no tienen implicación en el manejo de la enfermedad.
Lo que sí es que como el COVID le baja a uno la respuesta inmunológica, lo hace a uno susceptible a infecciones bacterianas, sí. Por eso es que hay pacientes, por lo menos que ustedes escuchan, que por lo menos hicieron necrosis pulmonar con una infección bacteriana y en ocasiones esa infección bacteriana es nosocomial porque el señor lleva hospitalizado 15 días. Y es porque su sistema inmunológico está atacando el virus, pero dejó desprovisto la parte bacteriana. Y cuando ingresa un microorganismo bacteriano, pues no alcanza a dar toda la respuesta para poder combatir ese agente causal. ¿Me regala la siguiente diapositiva, por favor? Entonces recuerden que la quimiotaxis es la locomoción de las células inflamatorias orientadas por un gradiente químico. Ay, muchas gracias. Orientadas por un gradiente químico. Entonces, ¿qué factores quimiotácticos nosotros tenemos? Hay unos factores quimiotácticos que son por lo menos los receptores de algunos microorganismos que están en la superficie de los microorganismos como algunas sustancias o productos bacterianos. Y hay otros factores que son endógenos, que son producidas por las células inflamatorias, las células de sostén y las células endoteliales. Todo el mundo produce esos tipos de factores. Entonces tenemos unos que son inducidos como son las citoquinas, tenemos las interleuquinas, el complemento, tenemos sustancias derivadas del ácido araquidónico que lo vamos a ver también, que es importante, y que todo esto nos va a ayudar a la amplificación de la respuesta, o sea, marcar el sitio para que las células lleguen y amplificar esa respuesta inflamatoria. La siguiente. Entonces, aquí ustedes ven una gráfica donde ustedes ven puros punticos de histología. Entonces, recuerden que cuando uno veía histología, y a ustedes les enseñaron histología, recuerden que cuando les decían que veían un neutrófilo son 3 núcleos y que a veces se ve como un riñoncito. El eosinófilo, siempre cuando veíamos laboratorio, yo les explicaba que el eosinófilo es una de las células más bonitas para ver, porque el citoplasma es bien rosadito y los núcleos se ubican de tal forma como si fuera una célula que tuviera gafitas. Entonces, y tiene dos, a pesar de ser un polimorfo nuclear, recuerden que solamente tiene 2 núcleos. El que puede tener 3 o 4 o 5 divisiones del núcleo son los neutrófilos. Los basófilos, los mastocitos, pues son un poquito más difícil de ver, con esos los vemos con coloraciones especiales. Entonces, ¿qué ocurre en esta gráfica? Si ustedes se ven a la gráfica, a la parte C, aquí nos están diciendo quién es lo que interviene en la respuesta inflamatoria. Entonces, dice que primero aparece el edema. Y recuerden que el edema aparece porque hay una alteración en la parte vascular, que yo tengo primero una vasoconstricción y luego tengo una vasodilatación. Que esa vasoconstricción la hago para que empiece a ver lo que es la marginación de las células con el contacto de las células endoteliales activas. Que luego esa vasoconstricción la hago para que el flujo sanguíneo sea mucho más lento en el sitio que lo necesito, para permitir que las bacterias no, para permitir que las células que están pegaditas en la célula endotelial por un flujo rápido no se me vayan a soltar, sino que puedan hacer todo el proceso de marginación. Que en ese proceso la célula endotelial se contrae, y como se contrae la célula endotelial, va a permitir que empiece a pasar líquido rico en proteínas que está en la luz del vaso sanguíneo, pero también va a permitir que se haga el proceso de diapedesis, que es el paso de un lado al otro rompiendo la membrana basal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, eso es lo primero que yo tengo y tiene un lapso casi de 12 horas, y a las 24 horas se empieza a disminuir esa formación de edema o ese cambio vascular. Pero pegadito empieza a aparecer los neutrófilos. Entonces recuerden que ¿por qué pegado? Porque hay vasoconstricción, vasodilatación, hay la parte de marginación, diapedesis, llegar al sitio del marcaje. Entonces yo empiezo a tener neutrófilos y el margen de mayor cantidad de neutrófilos que quiero es a las 24 horas. Pero hay una cosa importante que quiero que tengan claro. Generalmente cuando uno lee respuesta inflamatoria, cuando a uno le dicen inflamación aguda, le dicen a uno células que predominan son los polimorfonucleares, y en la inflamación crónica se van los neutrófilos y las células que predominan son los linfocitos o los mononucleares. Una de las cosas que quiero que tengan claro es que cuando yo hablo de predominio, no quiere decir que no tenga. O sea, que si yo tengo
un tejido y en ese tejido pasen a la gráfica 1, diríjanse a la gráfica A. Entonces, si ustedes miran, lo rosadito son fibras cardíacas, o sea, fibra muscular cardíaca, y el espacio en blanco que ustedes ven en la mitad, donde ven puros punticos, esos son los vasos sanguíneos. Generalmente cuando ustedes recuerdan que empezaron a ver histología, uno nunca ve un espacio tan marcado, o sea, uno no ve un espacio tan grande blanco, así como ustedes lo ven, que es la parte mitad, partido entre dos partes rosadas. Uno siempre ve casi todo lo rosado y uno casi no ve los vasos sanguíneos. ¿Yo por qué sé que son vasos sanguíneos? Porque ustedes ven unos punticos rojos, rojos solamente sin núcleos, que son los eritrocitos, y que esos vasos sanguíneos tienen una pared muy delgadita que está dilatada. Si ustedes separan ahí al ladito de los grupos de los puntos rojitos, empiezan a ver por lo menos en la parte superior células con muchos núcleos, o sea que esos son, ¿qué? Polimorfonucleares. Pero también, si ven en la parte inferior, casi donde está la letra A, hay unas células que son más redonditas que casi no se le ve citoplasma y solamente se ve un núcleo oscuro, esos son linfocitos. Entonces, esto es para decirles que a pesar de que en la parte inicial predominen por lo menos los neutrófilos o los polimorfonucleares, también van a llegar linfocitos. No llegan linfocitos en mayor cantidad, pero sí llegan. A medida que yo voy avanzando, la cantidad de neutrófilos que llega va disminuyendo y va aumentando los mononucleares. De tal manera que si yo veo, por lo menos si ustedes ven la gráfica B, que es un proceso inflamatorio crónico, aún sigo viendo polimorfonucleares, no tan común o tan frecuente como en la parte inicial, pero sigo viendo polimorfonucleares y lo que va a predominar son linfocitos y células plasmáticas. Entonces, esa es la parte que ustedes ven en esa porción de la gráfica de verde más clarito, donde dicen que inicia igual, pero su pico máximo es a los 2 días y empieza a disminuir. Si ustedes se dan cuenta, una de las células que intervienen casi en todo el proceso, sí, son monocitos y linfocitos, pero la que interviene en todo el proceso inicial es el macrófago. Recuerden que el macrófago es la célula, como les decía en la clase anterior, que interviene tanto en la activación, en la amplificación y en la remodelación del tejido cuando ya se va a recuperar. Siguiente diapositiva. Entonces, hablemos del reconocimiento. Entonces, recuerden que el reconocimiento son respuesta de los leucocitos y consiste en 2 secuencias importantes. 1, el reconocimiento de los agentes por señales y 2, la activación de los leucocitos para el proceso de fagocitosis. Hay una cosa importante que deben tener en cuenta con respecto a la traducción del libro de la Robbins. En el libro de la Robbins habla, en una parte, que el neutrófilo fagocita. Recuerden que el proceso de fagocitosis implica que yo fagocito fragmento y hago la presentación de antígeno. Y que ese proceso de fagocitosis no me induce a mí la destrucción. O sea, por lo menos si un macrófago fagocita y hace la fragmentación del antígeno para la presentación, ese macrófago no se va a destruir. Pero el neutrófilo hace una parte muy similar a la fagocitosis. ¿Qué quiere decir muy similar? Que llega el neutrófilo, hace el proceso de interiorización, pero en lugar de fragmentar, lo que hace el neutrófilo es que utiliza las mismas sustancias, proteasas, lipasas, etcétera, y cuando empieza a fragmentar el microorganismo, pues él también se fragmenta porque todas esas sustancias se liberan en el citoplasma y producen la destrucción del neutrófilo. O sea, él no alcanza a sobrevivir cuando hace esta parte. Y en la parte de presentación de antígeno, recuerden que el neutrófilo no presenta antígenos. Solamente lo presenta la parte de los macrófagos y las otras células presentadoras, pero por señales. La siguiente diapositiva. Entonces, por eso es la corta vida del neutrófilo. Exactamente, porque es que el neutrófilo lastimosamente, él tiene 2 opciones. O llega y libera todos los gránulos, pero cuando libera todos los gránulos mata a la bacteria y se mata a él. Porque llego y libero, pero resulta que yo no me protejo, sino que como son lipasas, proteasas, etcétera, van a degradar la pared bacteriana, pero a la vez me van a dañar a mí. Y la otra opción que él hace es hacer casi el proceso de fagocitosis, o sea, fagocitosis en el sentido que lo toma y lo interioriza,
pero para hacer el proceso de destrucción, lastimosamente cuando libera las sustancias, esas sustancias también van a dañar la parte interna del neutrófilo y hace que se desgranule, que es lo que nosotros llamamos desgranulación. Por eso cuando yo tengo, por lo menos en la parte cúspide de un proceso inflamatorio, o sea, de la respuesta inflamatoria aguda, o sea, es decir, a las 12 horas, o si yo tengo un proceso que ha seguido agudo y tengo formación de pus, una de las cosas que nosotros vemos mucho son dendritos celulares. Y cuando el patólogo te reporta a ti que tiene dendritos celulares, quiere decir que tiene células fragmentadas y generalmente por la morfología, porque uno empieza a ver mucho núcleo chiquitico, muy probablemente son neutrófilos fragmentados. Entonces, eso es indicativo de que hay mucha destrucción celular. Y recuerden que si el neutrófilo se destruye y destruye la célula, la bacteria, también me va a destruir el tejido adyacente. O sea, si por ahí hay un fibroblasto, me lo destruye. Si por ahí hay una célula endotelial, me la destruye. Porque lastimosamente esa degranulación no se limita solamente a las, o sea, no va dirigida solamente a las bacterias, sino que va dirigida a todo el tejido. Por eso cuando tú tienes una respuesta inflamatoria, por lo menos el microorganismo entró y te hizo una lesión de 1 centímetro, o sea, se instaló y empezó a hacer colonización de 1 centímetro. Cuando llegan los neutrófilos y la respuesta inflamatoria, la lesión no va a ser de 1 centímetro, sino que va a ser de 2 centímetros. ¿Por qué? Porque mientras hace el proceso de granulación, pues lastimosamente él daña todo el tejido adyacente para hacer después el proceso de recuperación. En la parte de reconocimiento nosotros tenemos unos receptores y unas células responsables de identificar esos receptores. Recuerden que esta parte de reconocimiento no es tanto por la parte de receptores de la célula como tal, sino son receptores por lo menos de los microorganismos. Entonces tenemos unos receptores microbianos. Ustedes ahorita que están viendo la parte de microbiología, saben que en la superficie de las bacterias hay unos receptores y en la superficie de los virus hay unos receptores también o unos antígenos. Resulta que hay unos receptores que son primitivos. ¿Qué quiere decir primitivos? Son receptores que son más sencillos para identificar y son receptores que tienen casi todos los microorganismos, o sea, que no varían independientemente del tipo de bacteria que sea. Uno de estos receptores primitivos son los receptores Toll-like. Estos receptores Toll-like son los receptores que los puede identificar hasta la célula dendrítica. Recuerden que nosotros hablábamos, y ustedes en la clase anterior me decían, que la célula dendrítica, una de las células dendríticas se van a ubicar entre los epitelios. No solamente en el epitelio respiratorio, lo tengo en la piel, en el epitelio gastrointestinal, en todos los epitelios. Y esta célula, recuerden que no fagocita, sino que ella identifica el receptor y lo que hace es mandar señales. ¿Cuál es el problema del receptor Toll-like? El problema del receptor Toll-like es que las bacterias se volvieron inteligentes, que son las bacterias que hace uno resistencia. Entonces ellas encontraron varios puntos. Ellas encontraron el punto de que las células inflamatorias, independientemente, que tenemos unas células presentadoras de antígeno, encontraron de que si esconden el receptor Toll-like, las células primitivas iniciales de la respuesta inflamatoria no son capaces de identificarlas. Entre esas, lo que son las células dendríticas y las células presentadoras. Hay varios tipos de células dendríticas como las de Langerhans. Hay otras células dendríticas presentadoras a nivel del ganglio linfático. Entonces, si yo me escondo o escondo ese receptor, la primera línea de defensa que tenemos en los epitelios no lo va a detectar. Entonces, no puedo hacer todo el desencadenamiento de la respuesta inflamatoria. También tenemos que no solamente los receptores, las bacterias y los microorganismos a veces producen sustancias, que estas sustancias son inductoras o activadoras de la respuesta inflamatoria y nos ayudan a la liberación de citoquinas, interleuquinas, etcétera, para hacer el marcaje. Tenemos otros receptores como son los receptores G, como en la tabla ustedes lo ven. Tenemos que los receptores, se me adelantó. Exacto, ahí. Los receptores G
los identifican o los tienen la parte de los neutrófilos y los macrófagos, y estos receptores van a reconocer un péptido específico de la parte bacteriana. Y esto permite que cuando lo reconozcan eviten la migración de los productos microbicidas. Entonces, las bacterias, y con relación a los virus también, cuando ustedes empiezan a mirar, uno encuentra de que estos, o sea, independientemente del tipo de microorganismo, son muy inteligentes. ¿En qué sentido son inteligentes? Son inteligentes en cesar de que les están identificando un segmento de la superficie y encuentran la forma de cómo esconder. Pueden identificar que están por lo menos la parte de resistencia a antibiótico, que el paciente está tomando antibiótico, no lo toma con la dosis que debe ser tomada, y lo que está generando, como no es la dosis que es, este antibiótico no va a tener el efecto que debe tener sobre la célula, pero sí le brinda información a la bacteria de qué vía utiliza para bloquearla. Y entonces empieza a hacer resistencia al antibiótico que le estoy dando o resistencia al antiviral que le estoy dando. Tenemos otros receptores como los receptores de las auxinas, que recuerden que dependemos de la formación de anticuerpos y proteínas del complemento, y receptores de las citoquinas que activan la parte de los macrófagos. Si ustedes se dan cuenta, esta parte del reconocimiento depende mucho del comportamiento bacteriano o viral. ¿Por qué es tan complejo decir yo que tengo una infección por un microorganismo poblacional, a que sea el mismo microorganismo, pero que yo diga que es intrahospitalario? ¿Por qué es tan complejo decirlo? ¿Por qué es tan diferente? El intrahospitalario normalmente tiene más resistencia. Y esa resistencia, ¿cómo la puede tener? Porque normalmente ya está familiarizado con los fármacos que se usan, porque, pues bueno, normalmente esas infecciones ya son comunes en ese hospital, entonces ya generan más resistencia debido a eso. Por ahí va, pero le falta otra parte, que lo acabamos de hablar. ¿Por qué yo hago resistencia o por qué es tan diferente un microorganismo, puede decir poblacional o adquirido en la comunidad, que a veces le ponen a uno neumonía adquirida en comunidad, a diferencia de decir yo neumonía adquirida intrahospitalaria? Al conocer ya los antibióticos, o bueno, al ya estar nosocomialmente, esconden los receptores o así sucesivamente. Pero recuerden que el antibiótico no tiene que ver con la parte tanto de receptores, tiene que ver una parte en que ellas detectan cómo es la vía, por dónde entra el. Recuerden que los antibióticos ingresan y le generan una alteración de la parte de la vía metabólica de la bacteria o del virus, si es antiviral o antibiótico. Entonces lo que ellas hacen es detectar cuál es el poro, el canal que permite el ingreso, y lo cierran. Pero también tiene que haber algo muy importante, porque si yo me infecto con un germen nosocomial intrahospitalario, la tasa de proliferación puede ser más grande que un germen adquirido en comunidad. Por la inmunosupresión del paciente. Pues una inmunosupresión, pero recuerda que si yo estoy enferma y adquiero el germen adquirido en comunidad para neumonía, pues estoy algo inmunosuprimida. ¿Qué diferencia? ¿Cuál es el problema? Que tiene que ver con el uso del antibiótico, pero también tiene que ver con algo que dice en la parte de arriba que tiene color verde, de la diapositiva, que es el título de la diapositiva. Reconocimiento. Con el reconocimiento. Recuerden que a medida de que yo me vuelvo más específico, o sea, más agresiva, si yo encuentro que a mí me identifican por un receptor, lo que yo hago es esconder el receptor. Si el medicamento entra por un canal, lo que hago es esconder el canal.
Entonces todo esto permite que la célula se vuelva, que el microorganismo se vuelva resistente. Por eso lo ideal es que cuando un paciente no responde o uno está sospechando que el paciente me hace un evento nosocomial, siempre lo ideal es mejor hacer un antibiograma. Ustedes ya lo están viendo. ¿Por qué? Porque el antibiograma te dice si el paciente es sensible al antibiótico que le estoy dando o si el paciente es resistente al antibiótico que le estoy dando y tengo que cambiárselo. ¿Cuál es el problema? Por lo menos, ustedes ya vieron en la parte de microbiología VIH, no la han visto todavía. No, No, profe, profe. todavía no. ¿Todavía? Entonces les adelanto un poquito. Resulta que el VIH, ustedes saben que el VIH, yo puedo ser VIH positivo y tener SIDA, que es la enfermedad. Más o menos, cuando yo hice mi curso de patología molecular, que el curso yo lo hice en el año 2010, la primera vez que hice el curso de patología molecular, más o menos 4 años antes en Colombia, o sea, 2010, empezamos en el 2006. En Colombia empezaron a hacer una cosa muy similar al antibiograma, o sea, tiene el mismo bosquejo del antibiograma en las bacterias, pero en la parte viral. No se llama antibiograma, porque recuerden que anti es antimicrobiano. Entonces, aquí lo hacemos en la parte viral. ¿Qué fue lo que encontraron? Pues en los estudios moleculares encontraron de que hay varias cepas de VIH, o sea, hay una cepa que es africana, una cepa que es europea, una cepa que es americana, etc. ¿Cuál es el problema de existir tantas cepas? ¿Qué creen ustedes? Que lo estamos viendo con el COVID. ¿Cuál es el problema de existir varias cepas? El Habría más problema reconocimiento. para el reconocimiento. No tanto, por lo menos. Un fármaco de Si yo pronto me... sirve con una cepa. No, por ahí no va. Les hago el ejemplo. Tenemos el COVID colombiano y está, que es la cepa normal, y tenemos el COVID que ahorita están prohibiendo el ingreso, el brasileño. Si a ti te da el COVID de la cepa que nosotros tenemos y te expones al COVID de la cepa brasileña, ¿será que te puedes infectar 2 veces con el mismo agente? ¿Son iguales o son diferentes? Diferente. Son diferentes, ¿cierto? Son COVID, sí, pero ¿tienen diferentes mutaciones o no tienen diferentes mutaciones? Diferentes mutaciones. Diferentes mutaciones. Lo mismo pasa con el SIDA. Resulta que si yo me contaminé con SIDA africana y resulta que yo me voy a Estados Unidos y tengo relaciones sexuales y no me cuido ni me protejo y me contamino, yo puedo contaminarme con una cepa americana, ¿no? O sea, un paciente puede tener contaminación africana, americana, etcétera, por eso es tan complejo, porque es que a pesar de tener el mismo material genético, entre comillas, tienen unas mutaciones que los hace específicos para yo decir que es africana, que es americana, que es etcétera, etcétera. Eso por ahí. Eso pasa también con el virus de la hepatitis C. Por eso es que al virus de la hepatitis C no se le ha podido hacer vacuna, porque lastimosamente el virus de la hepatitis C muta tanto que yo puedo tener una contaminación inicial, luego me expongo y puedo tener una infección con otra cepa diferente y puedo tener 2 infecciones por virus. Es el mismo virus, pero tienen mutaciones diferentes y comportamientos diferentes. Bueno, ese por ese lado. Después que empezaron a ver en los estudios, y eso se dieron cuenta más o menos en los años 80. En los años 80 no se hacía perfil viral, sino que si al paciente se le decía que tenía VIH, se le iniciaba el mismo tratamiento. O sea, a todos los pacientes de VIH se les iniciaba el mismo tratamiento. Pero encontraron que habían pacientes que respondían muy bien al tratamiento, nunca desarrollaban la enfermedad, o sea, eran VIH positivo, pero nunca hacían el SIDA, y sus niveles de CD4 eran muy buenos, como habían pacientes de que tenían el mismo tratamiento que los otros, pero resulta que estos pacientes no respondían muy bien, se volvían SIDA positivo, sus niveles de CD4 nunca subían,
y eran pacientes que eran susceptibles a todos los procesos infecciosos, tuberculosis, neumoconiosis, bueno, les daba de todo y el paciente fallecía. ¿Por qué cogieron eso y se dieron cuenta de eso? ¿Qué creen ustedes? Porque tenemos la misma población, ¿no? En los años 80. Solamente determinábamos que tenía VIH. ¿Qué hace que sea tan variable el comportamiento? Si es el mismo virus, supuestamente. ¿Qué creen ustedes? ¿Me escuchan? Sí, profe, profe. sí, escucha. ¿Sí? ¿Qué lo hace tan variable? Pues las diferentes mutaciones puede generar que, digamos, la respuesta a fármacos, respuesta a diferente tratamiento, dependiendo de la cepa, sea efectiva o diferente. En este caso, pues, Eso es uno. Exactamente. O sea, tener varias mutaciones. Pero ¿cómo hago yo para tener varias mutaciones? Para tener yo varias mutaciones, por lo menos. Tú coges la población y ves en la población, te pongo el ejemplo, tiene dos grupos. El grupo que respondió muy bien y el grupo que no respondió muy bien y que empezó a hacer la manifestación de la enfermedad, que es el SIDA. Pero resulta que cuando tú ves al grupo que respondió muy bien, encuentras que ese grupo, eh, muy juiciosamente se tomaba los medicamentos, hacía los controles, se tomaba los medicamentos horarios, tal como era, bueno, todo. Y encuentras en el grupo B, que son los que no respondieron muy bien, encuentras una población de pacientes que esta semana se tomaban el medicamento, la otra no. Que el medicamento tú lo mandabas cada 8 horas y se lo tomaban uno cada 15 o 20 horas. ¿Qué ocurre con esa población? ¿Por qué esa población empieza a hacerme resistencia? ¿O qué hace que me haga resistencia? que empiezan a reconocer ese fármaco y empiezan a generar esa resistencia, o sea, alternar las vías para poder ellos aumentar, pues, la virulencia. Exactamente, y eso se debe a que las dosis de los medicamentos no son los ideales. Por eso más o menos desde que yo hice el curso de patología molecular, me acuerdo tanto uno de los mejores infectólogos de Colombia, que yo lo hice con la Nacional, el doctor hablaba y decía que es mejor infectarse uno de un virus de VIH de novo que un virus toriado. El virus toriado es aquel virus que yo he expuesto a varios medicamentos. El virus de novo es el virus como nativo que todavía no se ha expuesto al medicamento. ¿Por qué es mejor yo exponerme a uno de novo y no a uno toriado? Porque no hace la resistencia. Más variabilidad. Exactamente, porque el virus de novo no se ha expuesto a ningún medicamento, entonces los medicamentos que tú les pongas, pues el paciente va a responder muy bien. En cambio, la diferencia del virus toriado es que si por lo menos ese virus toriado ha pasado por 4 personas diferentes y esas personas tuvieron exposiciones diferentes a diferentes medicamentos, resulta que ese virus toriado, cuando yo vengo a verlo en el sentido de que voy a darle tratamiento al paciente, el paciente no me responde al tratamiento. Entonces, a raíz de eso, hay una base de datos genéticos. A ellos no se le hace un antibiograma como en bacteriología, que tú tienes un agar, pones a hacer cultivo y luego pones los discos. Bueno, eso es un antibiograma. En la parte de viral, el antibiograma se refiere a un estudio genético. Entonces le hacen el perfil genético del virus. Actualmente hay una tabla de base de datos donde la idea es que se reconoce, por lo menos, si yo tengo el virus de la cepa 1, se sabe por esa tabla de datos que cuántas personas tienen contacto con ese virus y quién es el que inició el contacto por ese virus de la cepa 1 si está en control de manejo viral por la enfermedad. Entonces lo que se hace es que cojo el material genético, ese material genético lo reviso, le clasifico las cepas, o sea, si es africana, americana, etcétera, le clasifico qué tipo de mutaciones tiene y ya sacando el tipo de mutaciones que tiene, pues yo ya le puedo definir qué tratamiento puede tener el paciente.
El problema es que entre más toreado sea el virus, menos opción de tratamiento va a tener un paciente, porque entre más toreado, pues voy a tener mayor riesgo de hacer resistencia, y cuando yo vengo a ver 10 medicamentos antivirales que tiene el paciente, solamente le va a servir uno o ninguno. Si usted determina que el virus es resistente, ¿le vas a dar un medicamento que produce toxicidad? No, ¿Sí se lo no das o tendría no un se lo das? punto. No porque tenía un punto. aumentaría Porque no le va, no le va a uso. hacer efecto igual. Exactamente. Entonces, eso disminuye la tasa de manejo que yo le pueda dar a un paciente. Y eso es lo difícil. ¿Por qué es lo difícil? Al principio era, o sea, ahorita es como un poquito más consciente, pero eso entre comillas más consciente, porque es lo que nos pasa actualmente. Cambio de tema ahora por tuberculosis. Por lo menos el bacilo de la tuberculosis, ustedes saben que la enfermedad de la tuberculosis es una enfermedad que se habla que es una enfermedad de tercer mundo. Es una enfermedad que se debe a condiciones higiénicas muy bajas, o sea, a condiciones ambientales muy bajas, de salubridad, etcétera, muy bajas. Pero el problema es que es una enfermedad que nosotros consideramos que está nuevamente reactivándose. Se supone que supuestamente, según una valoración de la Organización Mundial de la Salud, debía haberse extinto hace mucho tiempo, pero es una enfermedad que se está activando nuevamente. ¿Cuál es el problema de la tuberculosis? El problema de la tuberculosis es que el bacilo tiene muchas formas de presentación, pero el gran problema del bacilo como tal es que como hay pacientes que se han expuesto a los medicamentos, ya hay bacilos que son resistentes a ese medicamento. Entonces lo que uno trata de hacer es como un antibiograma, entre comillas, ahí sí hago yo antibiograma para determinar qué resistencia o no resistencia tiene el paciente al medicamento. Pero hay un problema, el crecimiento del micobacterio es muy sensible y dura 3 meses. Entonces imagínate tú esperando 3 meses para poder hacer un antibiograma para mirar si es resistente o no resistente a lo que le estoy dando, sin darle tratamiento al paciente. Entonces me toca a mí darle inicialmente tratamiento al paciente para esperar los 3 meses a ver si lo que le estoy dando funciona. Pero el otro problema grande es que bueno, ustedes van a empezar a rotar, pero cuando yo rotaba en Barranquilla, cuando yo empecé a rotar en la parte de salud pública, que rotábamos en lepra y rotábamos enfermedades como el Mycobacterium, estos medicamentos, como son enfermedades de salud pública, obligan a la gente a ir por lo menos a los hospitales o a los puestos de salud a recibir la dosis de los medicamentos. O sea, tú no le das el cartón de medicamentos, sino que tú le entregas el medicamento y el paciente se debe tomar el medicamento al frente tuyo. Generalmente, por lo menos yo que hice esa rotación en el General de Barranquilla, teníamos un problema. Eran personas indigentes que no se tomaban los medicamentos, los escondían y luego salían a la calle y los vendían. Entonces, a veces sí se lo tomaban al frente de uno y uno los obligaba a pasarse, pero otras veces uno no alcanzaba a hacerles el control de que se pasaran el medicamento y salían y vendían el medicamento. Eso lo que produce es que el paciente no tenga, o sea, que tenga contactos intercalados con el medicamento y hace que el microorganismo tenga la opción de hacer resistencia. Entonces, ¿por qué? Por tratamientos incompletos. Entonces, es una parte muy compleja porque es que a veces son personas, recuerden que las enfermedades de salud pública a veces atacan más, a pesar que es frecuente en estratos 4 y 5, son más susceptibles en personas en condiciones de salud muy bajas o en condiciones socioeconómicas muy bajas. Entonces son personas que prefieren adquirir el medicamento para venderlo, para adquirir sus vicios. Entonces no se hacen el tratamiento y el problema es que hacen que el microorganismo adquiera mayor resistencia porque ellos no se toman un tratamiento juicioso, no son organizados para tomarse el tratamiento. Entonces, eso no solamente lo vemos con bacterias, se ven con virus, y a raíz de esas formas de resistencia también lo encontraron, pero no porque no se haga el tratamiento, sino que a veces el tratamiento se hace en espacios muy largos, lo que ocurre con el cáncer, que las células me empiezan a hacer resistencia al medicamento que yo le estoy dando por exposiciones muy mínimas al mismo medicamento. La siguiente. Entonces, ustedes recuerdan cuando vimos en la parte inicial, entonces
aquí es una célula donde ustedes tienen unos receptores en la superficie. Estos receptores, si ustedes se dan cuenta, tengo receptores de citoquinas, etcétera, entonces la célula no es, por lo menos no es un hepatocito, sino es una célula inflamatoria. Entonces ustedes tienen unos receptores específicos para el reconocimiento de microorganismos. Si se dan cuenta ustedes, es por lo menos el que le da el CD, recuerden que por lo menos en este caso es el CD14, pero también tiene unos receptores, mire por lo menos la parte del receptor Toll-like, que puede identificar esta parte del receptor si es igual para todas las células inflamatorias. Tenemos los receptores de citoquinas, que son los que se activan con el interferón y algunas otras quimiotinas amplificadoras de la respuesta inflamatoria. Tenemos los receptores de la fagocitosis, del proceso que es identificar y hacer todo el proceso de degradación. Y tenemos también otros receptores asociados a la proteína G, que estos receptores lo que yo necesito es que se activen para que el núcleo empiece a producirme quimiosinas e interleuquinas para liberar y marcar el sitio para que lleguen más células inflamatorias. ¿Me pasa la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, ¿qué pasa con respecto al macrófago? Entonces, con respecto al macrófago pasa lo siguiente. Recuerden que el macrófago hace el proceso de fagocitosis. ¿Cómo hace el proceso de fagocitosis? Pues él tiene un receptor, que es el receptor de la fagocitosis, que identifica el microorganismo. Este se pega, se activa, y la misma membrana citoplasmática empieza a hacer el fagolisosoma, o sea, hace una vesícula, interioriza el microorganismo, la misma membrana citoplasmática. Lo que voy a hacer es un fagosoma, el cual se va a unir con el lisosoma que tengo en el interior ya formadito en el interior de la célula, y me va a formar el fagolisosoma. ¿Qué es lo que yo trato de hacer con ese fagolisosoma? Lo que se hace es que con esas enzimas que tiene el lisosoma se degrade todo el componente bacteriano, y esa degradación nos permite que ciertos segmentos que son importantes para generar el reconocimiento y para generar la parte de formación de anticuerpos se le presenten a las otras células inflamatorias. Entonces, ¿cómo ocurre este proceso de degradación? Pues este proceso de degradación ocurre por acción enzimática, pero también ocurre por liberación de sustancias que nos van a llevar a la formación de radicales libres. Entonces, él lo que hace es que fragmenta, elimina lo que no necesita y deja para hacer la parte de presentación de antígenos, principalmente, inicialmente el linfocito CD4, luego al linfocito B, para que ellos maduren en la formación de inmunoglobulinas y luego se formen las inmunoglobulinas más específicas. Ojo, este proceso de formación, o sea, de degradar, fragmentar y hacer la presentación, demora. Y eso lo estamos viendo con las vacunas. Por lo menos ahorita que están vacunando contra el COVID, la gente tiene el mal concepto de que el hecho de que a mí me apliquen la vacuna, yo hago inmunidad de una vez. ¿Será que yo hago inmunidad de una vez o me demoro haciendo la inmunidad? Demora, ¿no? ¿Por qué demoro? Porque el cuerpo tiene que reconocer los antígenos. Por el proceso de inmunoglobulina M, inmunoglobulina G para crear una respuesta, una memoria. Exactamente. Y el hecho de que a mí me pongan la primera dosis no quiere decir que yo haga formación de anticuerpos de una vez. Prepara unas células para la formación de anticuerpos, pero no todas las células. Por eso es que hay vacunas que hay que aplicarlas en 2 dosis. ¿Y será que el hecho de que a mí me apliquen vacuna evita de que yo haga la enfermedad? Ya tiene las 2 dosis. No, ¿Será que eso te va a proteger 100 veces a que no la hagas? ¿O qué es lo que provoca? que el cuerpo pueda responder adecuadamente. Que tenga formación de anticuerpos mucho más específicos, que cuando ya tenga contacto con el virus, en este caso completo, ya el organismo sepa qué anticuerpo generar para generar una respuesta inflamatoria un poquito más rápida y más específica.
¿Eso va a hacer que presentes la enfermedad? Sí, te puede dar la enfermedad, pero las complicaciones van a ser menores, porque el organismo ya sabe cómo tiene que responder. El problema es cuando tú no tienes, por lo menos un ejemplo, que a veces le toca a uno explicarle a la gente, porque es que la gente a veces se guía es que la vacuna no sirve, porque mire que hay personas que se enferman y yo no. Es por lo menos a los pacientes que no les ha dado varicela. La vacuna contra la varicela se da, no es para que a ti no te dé varicela. La vacuna de la varicela se aplica es para cuando, si te va a dar, si tienes contacto con el virus de la varicela, te dé la varicela, pero no te dé de una forma tan severa como si no tuviera la vacuna, principalmente en los pacientes adultos, en los niños no tanto. En los adultos, ¿por qué? Porque el virus en el adulto, o sea, la varicela en el adulto es mucho más severa que en un niño, por eso es preferible, si tú eres niño, que te dé la varicela cuando eres niño que cuando eres adulto, porque en el adulto el virus tiene afinidad por sistema nervioso central. Entonces es muy frecuente que da meningitis viral, que dé encefalitis viral, y es muy frecuente que las ulceraciones no aparezcan en la parte externa de la piel, sino que aparezcan en todas las mucosas y epitelios. Entonces, tienen mayor riesgo de sobreinfección, tienen mayor riesgo de todas las comorbilidades, entonces por eso es que uno habla que es mejor que le dé en un niño que en un adulto. Y en los adultos se aplica la vacuna es para que la severidad de las lesiones no sean mayores, sino que si le va a dar sea como si se le estuviera dando la presentación a un nené, o sea, a un niño. ¿Evita que le dé la enfermedad? No, lo que hace es protegerlo de tal manera de que ya tenga una respuesta mucho más específica cuando ingresa el virus y ya la sintomatología va a ser más corta y las apariciones de las lesiones van a ser más cortas porque tengo una respuesta inmunológica específica para ese segmento de virus. La siguiente. Esto era lo que yo les hablaba del macrófago, entonces por eso les digo que es la célula estrella. Recuerden que el macrófago es la célula que puede intervenir tanto en la vía clásica como en la vía alternativa de la respuesta inflamatoria. Entonces, él se comporta o tiene una retroalimentación positiva y negativa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando el macrófago tiene exposición a microorganismos, identifica receptor TOL, tiene exposición al factor de necrosis, va a hacer la activación de la célula y va a hacer todo el proceso de activación para ya intervenir, ya sea en la vía alternativa o clásica, y después y posterior de eliminado el agente causal, el mismo macrófago va a liberar interleuquinas que van a hacer que esa respuesta inflamatoria disminuya y empiece el proceso de reparación. Entre esas tenemos también lo que es la interleuquina 3 y la interleuquina 4. Recuerden que el macrófago tiene enzimas y tiene radicales libres y tiene también, sobre todo radicales liberación de óxido nítrico, que va a tener acción microbicida, fagocitosis, acción antibacteriana, antihongos, o sea, tiene un componente, todos esos que él tiene en el interior, sobre todo en el fagolisosoma, va a permitir la destrucción de muchos componentes de microorganismos para hacer el proceso de activación de la respuesta inflamatoria. Pero a su vez, el macrófago me puede liberar interleuquina 1, 2, 23 y quimiosinas, que recuerden que son los amplificadores de la respuesta inflamatoria. Pero si resulta que el macrófago se vuelve loquito y no tiene una retroalimentación negativa donde sense que ya el proceso inflamatorio está cesando y él me sigue liberando interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, pues ya el proceso inflamatorio no va a ser un proceso inflamatorio normal, sino que se me va a volver un proceso inflamatorio patológico, donde voy a tener una respuesta vascular y voy a tener una respuesta a nivel celular y una respuesta en el tejido o en los tejidos afectados que me puede llevar a una parte de la enfermedad que se llama disfunción orgánica o daño, o la palabra en general que ustedes la conocen, que se llama sepsis. ¿Qué pasa también? Resulta que él tiene efectos antiinflamatorios, o sea, que cuando él sensa que ya se fue el agente causal, que ya se está pasando todo la destrucción que me está causando la lesión en el tejido,
pues él dice, no, yo ya tengo que dejar de hacer todo el proceso de activación de la respuesta inflamatoria y voy a empezar a generar la reparación del tejido. Pero primero debo parar esa respuesta inflamatoria y el cese de esa respuesta inflamatoria se para con la interleuquina 10 y con el factor de necrosis beta. Pero a su vez, también tiene que activarme el fibroblasto a las células endoteliales, entonces se empieza a liberar factores de crecimiento y algunas sustancias como las polimerasas, etcétera, para hacer la remodelación del sitio y la reparación del tejido como tal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, él tiene un efecto pro. Profe, Qué pena, chicos, es que entró una llamada. Entonces, resulta que el macrófago, por eso hablábamos al principio, que es la célula estrella. El responsable de que yo tenga una mala respuesta inflamatoria, tanto porque sea mala en el sentido de que no reconozca, o sea mala en el sentido porque no tenga quien la frene, generalmente es el macrófago. Entonces, cuando uno ve que el paciente tiene una alteración de la respuesta inflamatoria, una de las principales células que uno tiene que mirar si están funcionando bien son los monocitos o el macrófago como tal. Siguiente diapositiva. Entonces, en esta tabla ustedes tienen todas la parte de desórdenes de la respuesta inflamatoria que yo puedo tener. Entonces, recuerden que la inflamación es una respuesta que yo necesito obligatoriamente para la supervivencia. Pero cuando yo ya me salgo de lo normal y paso a ser una respuesta anormal, pues voy a tener ciertas enfermedades asociadas a la predominio, a la alteración de las funciones de ciertas células inflamatorias. Entonces nosotros tenemos unos desórdenes que me van a dar una respuesta, o sea, que la respuesta de las células que más predominan es de la respuesta aguda, y unos desórdenes asociados al proceso inflamatorio crónico. Entonces, por lo menos uno de los primeros es el síndrome de diestrés respiratorio agudo, y ustedes saben que el síndrome de diestrés respiratorio agudo, que ya lo habíamos mirado un poquito, es lo que nosotros llamamos, o en este grupo hace, lo que llamamos el daño alveolar difuso, que en una patología que vimos acerca de las complicaciones, como es el COVID, es uno de los causantes de las complicaciones pulmonares por el daño que hace la respuesta inflamatoria. Entonces, ¿qué pasa con este síndrome de estrés respiratorio agudo? El síndrome de estrés respiratorio agudo, la célula que interviene en el daño son los neutrófilos y sobre todo la degranulación del neutrófilo que me va a dañar a los neumocitos tipo 1, recuerden que esto ocurre en el alveolo, me va a dañar las células que están revestiendo la parte del alveolo, por eso es que se llama, en términos generales, se llama daño alveolar difuso, porque me daña directamente todos los alveolos, no específicamente uno ni de un lóbulo, sino todos los alveolos pulmonares. Este síndrome de estrés respiratorio agudo tiene una implicación. Si se me daña el alveolo, que el alveolo es responsable de producir el surfactante, el neumocito tipo 2 de producir el surfactante y el neumocito tipo 1 de ayudar el intercambio gaseoso, se daña y se va. ¿Qué pasa con ese alveolo? ¿Puede ocurrir el intercambio gaseoso o no puede ocurrir el intercambio gaseoso? No hay hematosis. No hay intercambio gaseoso.
Como no hay intercambio gaseoso, es decir, que hay una disminución de oxígeno en los tejidos. ¿Cómo se llama esa disminución de oxígeno en los tejidos? Hipoxia. 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 Y si ustedes recuerdan la primera, segunda, como la tercera diapositiva, la hipoxia, ¿qué me puede desencadenar? Respuesta inflamatoria. Respuesta inflamatoria. Entonces se vuelve un ciclo vicioso. Entonces, tú tienes, por eso es tan difícil sacar a los pacientes cuando tienen daño alveolar difuso, porque el alveolo está dañado. No tengo neumocitos tipo 1 ni tipo 2. Recuerden que como no tengo surfactante, el problema es que el alveolo no me va a quedar abierto. Por la ausencia del surfactante, el alveolo se colapsa, o sea, se cierra. Si se cierra el alveolo, no voy a tener oxígeno en el interior del alveolo para hacer Qué pena, chicos. Entonces, ¿qué les da por llamar? Si yo tengo el alveolo colapsado, porque no tengo surfactante porque está dañado, y fuera de eso no tengo aire en ese espacio, hay una parte del parénquima pulmonar que no me hace el intercambio gaseoso. El otro poquito que lo tiene, que me puede hacer el intercambio gaseoso, tiene algunos neumocitos colapsados y algunos neumocitos tipo 1 que están todavía que ahí sobreviven. Como el pulmón está en hipoxia, la hipoxia me genera respuesta inflamatoria. ¿Cuál es el primer cambio que voy a tener en los vasos sanguíneos? Vasoconstricción, Vasoconstricción y después vasodilatación. vasodilatación. ¿Y qué pasa pegadito a eso? Hago vasoconstricción y vasodilatación, ¿y qué hago ahí pegado? Que tiene implicación en el vaso sanguíneo y que tiene implicación con las células. ¿Qué empiezo a hacer? ¿Hay un aumento de la permeabilidad? Hay aumento de la permeabilidad. Entonces, como hay aumento de la permeabilidad, ¿qué voy a tener en los sitios donde tengo el aumento de la permeabilidad y en el vaso sanguíneo que está vasodilatado? Ahí en esa parte que voy a empezar a hacer. Extravasación, profe. ¿Pero cómo se llama eso? ¿Qué voy a empezar a hacer? ¿Qué voy a empezar a hacer? ¿Cómo ¿Edema? Sí, ¿cómo se llama? Me falta nombre y apellido. ¿Cuál es el otro apellido? ¿Exudado? Exudado. Y ese edema por exudado se me va a ubicar en los pocos alveolos abiertos. Entonces, ¿me va a permitir el intercambio gaseoso o no me lo va a permitir? No No lo lo permite. No. ¿Se vuelve un ciclo vicioso? ¿Sigo en hipoxia? Sí. Sigo en hipoxia y se me sigue desencadenando más respuesta inflamatoria y el pulmón se va llenando de más exudado. Por eso es tan difícil sacar a un paciente que tiene un síndrome de estrés respiratorio. Como es la hipoxia y como tengo un problema en la parte de oxigenación, recuerden que la célula que va a predominar, que llega y desencadena la respuesta inflamatoria, es el neutrófilo, que es la primera célula que llega. Ahí no tengo bacterias. Bueno, a veces hay estrés respiratorio producido por infección bacteriana, pero en este caso, o por infección viral, pero en este caso que estamos hablando de que hay un daño alveolar porque el señor tuvo un trauma,
cerrado de tórax, y resulta que en el trauma cerrado de tórax empezó a hacer el daño alveolar, el diestre respiratorio, pues de ahí para adelante el paciente no tiene bacterias, pero recuerden que lo primero que llega son los neutrófilos y por eso son responsables de empeorar ese cuadro agudo del diestre respiratorio. Con respecto a los trasplantes, en los trasplantes hay unas reacciones de hipersensibilidad y esas reacciones de hipersensibilidad se llaman, hay 3 fases, uno que es superagudo, agudo y crónico, o lo que nosotros llamamos inmediato, que es que apenas ponen el trasplante, una vez se dan cuenta que están haciendo rechazo y toca quitárselos, y el agudo y el crónico, pues que le da a uno más chancecito. Generalmente esos rechazos de trasplante se deben a que, recuerden que cuando yo rechazo un trasplante es porque empiezo a reconocer como anómalos algunos segmentos del complejo mayor de histocompatibilidad que normalmente no son iguales a nosotros, pero que empezamos a reconocer esos segmentos de antígenos como anómalos y empezamos a rechazarlo, sobre todo cuando el paciente ha perdido la inmunosupresión. Entonces, estos pacientes, hay una respuesta celular y una respuesta de inmunocomplejos que hace que se pierda el órgano posteriormente. El asma, que la vamos a ver en el capítulo de hipersensibilidades, que recuerden que es una reacción exagerada, con una formación exagerada de inmunoglobulina E, de eosinófilos y mastocitos, la glomerulonefritis, que está asociada a los neutrófilos, el choque séptico. Ojo, en Colombia la palabra choque séptico no existe para nosotros, eso es en Estados Unidos, para nosotros se llama falla orgánica multisistémica, alias choque séptico. Entonces, la falla orgánica multisistémica está asociada a una alteración de liberación de citoquinas. Generalmente esos pacientes, a pesar de ser sépticos, o sea, que ustedes encuentran la palabra séptico, que ustedes saben que va asociado a microorganismos, inicialmente la respuesta sí va asociada a un microorganismo. O sea, inicialmente entró una bacteria, desencadenó respuesta inflamatoria aguda, llegó el macrófago, lo identificó, lo fagocitó, etcétera. Pero resulta que el macrófago no ha sido capaz de detener esa respuesta inflamatoria. O sea, es como si el macrófago le hubieran bloqueado el chip de liberar las interleuquinas 10 y de liberar los otros factores para bloquearme la respuesta inflamatoria, y lo que hace es que continúa liberando citoquinas e interleuquinas, amplificando esa respuesta inflamatoria cuando no hay. Por eso es que los pacientes que están en falla orgánica multisistémica, es decir, en choque séptico, les hacen cultivos, esos cultivos le van a empezar a parecer negativos. No quiere decir que tiene microorganismos, sino que su respuesta inflamatoria no ha bloqueado, y como no se ha bloqueado, toda la acción de las prostaglandinas, óxido nítrico, interleuquinas, etcétera, empiezan a actuar de una forma sistémica y van a producir una vasodilatación y van a hacer que el flujo sanguíneo no sea el más adecuado, lo que va a llevar a una hipoxia de los tejidos y activación de esa misma respuesta inflamatoria. Y los accesos pulmonares, que son respuesta inflamatoria por neutrófilos. Tenemos las respuestas crónicas, que son la artritis. Si ustedes se dan cuenta, ahí aparece el asma, porque generalmente los niños que sufren de asma, los pacientes que son asmáticos, no son un solo episodio, sino son varios episodios al año. La enfermedad aterosclerótica, la radiación de trasplante, el rechazo de trasplante y la fibrosis pulmonar. Entonces aquí ustedes ya están viendo que la respuesta inflamatoria sí nos ayuda a protegernos, pero cuando no tengo esa parte de bloquear esa respuesta inflamatoria, pues me va a causar unas comorbilidades que me pueden llevar hasta la muerte, porque mi organismo no tiene el chip, o se le alteró el chip de bloquear la respuesta inflamatoria. ¿Será que usted puede predecir que yo voy a hacer alguna de estas enfermedades? ¿O que yo tengo una alteración de la respuesta inflamatoria? ¿Cómo sabes tú que yo tengo la alteración de la respuesta inflamatoria? ¿Cómo saben? Que haya un aumento de los leucocitos implicados. No, ¿será que previamente ustedes pueden predecirlo? Que ustedes me Predecirlo vayan a no decir, se podría. o sea, que ustedes, si ustedes, ¿cómo le explicarían a un familiar o a un paciente que su familiar está en choque séptico? Ustedes pueden decir, esto se pudo predecir. ¿Pueden decir esa palabra?
La señora. Ojo, por eso es que hay eventos que lastimosamente uno no los puede predecir. Hay eventos que dependen del paciente y del sistema inmunológico del paciente. Lo estamos viendo actualmente con la pandemia, con el COVID. Si tú ves la población en general, hay población que se sana de la enfermedad sin ninguna secuela, como hay una parte de la población que tiene sintomatología y queda con secuela, y hay una parte de la población que se muere, ¿cierto? ¿Cómo sé cuál es el comportamiento? Pues uno, sí se ha comprobado que hay factores de riesgo que hacen que la manifestación de la enfermedad sea mucho más severa. Pero si ustedes se ponen a revisar los casos, hay pacientes que son hipertensos, hipotiroideos, que se fueron asintomáticos, ¿sí o no? Como hay pacientes que fueron obesos, hipertensos, hipotiroideos, que fallecieron. Como hay pacientes que aparentemente no tenían ninguna comorbilidad, eran pacientes jóvenes y fallecieron. Entonces, lastimosamente, decir que un paciente va a ser una respuesta alterada de su respuesta inmunológica es exponiéndose al agente causal. Por lo menos es como las reacciones alérgicas a los medicamentos. ¿Cuál es la forma de saber tú que yo voy a hacer una reacción alérgica al medicamento? ¿Lo pueden saber previamente? No se No, pueden. exponiéndose. Exponiéndose. Entonces, lastimosamente, usted sí se puede hacer una idea. ¿Cómo me hago yo la idea? Pues cuando hago la revisión por sistema, le pregunto, ¿en su familia hay alergias? Entonces, si él me dice, por lo menos él me dice, no, pues mi mamá es alérgica a todos los AINES, o es alérgica a la dipirona y al tramadol. Mi hermano es alérgico a todos los AINES, a la aspirina y a la dipirona. Tú me vas a poner dipirona. ¿Será que de pronto te puedo hacer alergia? ¿Tendré en algún momento riesgo de hacer alergia? ¿En alguna exposición? Sí, claro. Tengo algún momento, pero no te voy a hacer alergia de una vez. Puede ser que te lo haga hoy como te lo puedo hacer en 3 días. ¿Cuál es la forma de prevenirlo? Pues que tú le vas a poner el medicamento. Ella no es alérgica a nada, tú le vas a poner el medicamento y estás pendiente del paciente, al menos 30 minutos después de la postura del medicamento, porque tiene un grado de susceptibilidad para hacer más alergia que toda la población en general. Entonces, hay cosas en que yo no puedo predecir que tú lo vas a tener. La única es exponiéndose al agente causal o estando en contacto con el agente que me va a producir, para yo decir cómo va a ser la evolución de la enfermedad como tal. Eso es lo que hay que explicarle a los familiares, porque es que a veces los familiares dicen, pero es que usted no me determinó que iba a ser por lo menos una embolia grasa, que es otra enfermedad que yo no puedo predecir. Y uno les dice, no, es que lastimosamente la única forma de saber que una persona me va a hacer embolia grasa y otra no es exponiéndolo al agente causal. El que me hizo la embolia grasa va a ser la embolia grasa. O sea, en el procedimiento me di cuenta que hizo una embolia grasa. El que no la hizo, pues porque salió y no me hizo sintomatología. Es la única forma. Lastimosamente no hay exámenes previos que me digan que tiene riesgo de hacerlo, exceptuando una cosa, los pacientes que son un poquito atópicos, recuerden que la palabra atópico quiere decir que su respuesta inmunológica es un poquito exagerada a hacer más reacciones alérgicas. Estos pacientes tienen unos niveles de IgE un poquito más elevados. Pero ¿será que yo mando niveles de IgE como exámenes rutinarios? Ustedes van al médico y el médico le dice, voy a mandarle una IgE para mirar cómo están sus niveles. No, profe. Nunca, le mandan a uno cuadro hemático, y con el cuadro hemático, si tú tienes un aumento de los eosinófilos, puedes decir que pasa algo. Pero generalmente los pacientes que son asmáticos no tienen un aumento de los eosinófilos. Entonces, cuando ya hay cosas que yo puedo predecir, o sea, como de predecir no quiere decir que 100% le va a dar, sino que puedo sospechar que le puede dar. Como hay cosas que lastimosamente me toca esperar que tenga exposición para yo saber cómo iba a reaccionar. El problema es tú no determinas, por lo menos, si tú sabías por los antecedentes que muy probablemente la persona me podía hacer una alergia, ya no se utiliza la dipirona, pero aunque me podría hacer una alergia a la dipirona, resulta que yo le puse la inyección y le dije a la señora que esperara en el sitio de inyección 40 minutos y voy y la reviso, y la señora me hizo una reacción anafiláctica a la dipirona y se la traté, no hay problema.
Ya de ahí para adelante la señora todo el tiempo tiene que decir que es alérgica a la dipirona. Pero si resulta que yo le hago el interrogatorio al paciente, si resulta que yo le hago el interrogatorio al paciente, voy y le mando a aplicar la inyección, pero la enfermera le aplica la inyección, no se sale de una vez y no está pendiente del paciente, y el paciente me hizo un choque anafiláctico y se murió, ahí la responsabilidad la lleva es el médico por no estar pendiente del paciente. Sí, es un evento que no pudo predecir, pero debió haber estado. ¿Por qué? Porque tiene unos antecedentes de atopia. Entonces es muy probable que la paciente me pueda hacer algo de reacción alérgica. No quiere decir 100% que lo vaya a hacer. Jóvenes, tengan mucho cuidado. ¿Por qué mucho cuidado? Porque a veces en el afán, cuando ustedes pasen a ser médicos generales, se van a dar cuenta. A ustedes les cuadran los pacientes cada 15 minutos. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba como médico general, cada 15 minutos y uno a veces no alcanzaba a ver los pacientes. Si están en un servicio de urgencias y te toca de todo, entonces estás pendiente de todo, etcétera, etcétera. Porque a mí me pasó hace como 1 año y medio. Yo soy alérgica a la dipirona, yo hice una reacción anafiláctica severa a la dipirona, casi les toca entubarme, y nunca había sido alérgica a la dipirona, pero mi mamá sí es alérgica a los AINES y mi hermano es alérgica a los AINES y toda la vida me habían puesto dipirona y al fin hice reacción alérgica a la dipirona. Resulta que hace como 1 año y medio fui a una clínica por urgencias y cuando me preguntó el médico yo le dije soy alérgica a la dipirona. Yo iba con un dolor abdominal y el médico me mandó a aplicar para el dolor. Imagínense que me mandó a aplicar para el dolor. Dipirona. Dipirona. Y le había dicho que era alérgica, ¿no? Resulta que yo trabajé en esa clínica y estaba una enfermera que estaba toda la vida y esa enfermera tiene la costumbre de cuando uno le va a poner algo, le dice, doctora, le voy a poner esto. Entonces me dice, doctora, le voy a poner dipirona y me quedé yo mirándole, le dije, ni me la ponga. Si usted quiere sufrir aquí conmigo una reacción anafiláctica, mejor dicho. Pero doctora, el doctor se la mandó y yo no, yo le acabé de decir a él que yo soy alérgica. Se fue la enfermera y le dijo el doctor a la enfermera, ay, no lo puse, no le puse atención. Resulta que después ella me puso ahí alérgica a la dipirona. A mí tampoco me pueden poner metoclopramida porque yo sufro de temblor familiar esencial y hago una comorbilidad con ellos que es una escaperamida, como si quedara como Parkinson. Tampoco me había puesto atención, también me mandó poner metoclopramida, me tocó hablar con la enfermera para que me cambiaran por otro medicamento. Y cuando me dieron salida, si supieran qué medicamento me mandó a tomar en la casa. Dipirona. Me mandó dipirona y metoclopramida. Me tocó decirle a la enfermera que volviera a decirle que me cambiara la fórmula. Si me hubieran aplicado la inyección, ¿será que ahí sí tenía él un grado de responsabilidad si yo hago un choque anafiláctico? Claro, doctora. Claro, profe. Entonces, ojo, yo sé que a veces uno está embolatado, lastimosamente a veces ustedes lo experimentan cuando van al servicio de urgencia, los médicos están pegados al celular mirando el celular y el chat. A veces no le ponen atención al paciente, pero ojo, si el paciente le dice a ustedes que es alérgico, es alérgico. O sea, ustedes no se pongan a torear una alergia con el sentido de que digan, ay, es que no creo que sea alérgico. ¿Por qué? Porque ustedes le ponen medio centímetro, si el paciente dice una reacción anafiláctica, le ponen medio centímetro de ese medicamento al paciente, el paciente se les puede morir a ustedes de una vez, con una reacción anafiláctica mucho más severa. Entonces, y no se pongan a decir, no le creo que sea alérgico, porque es que uno no presenta alergia a eso. Si él le dice el alérgico, táchenlo como alérgico y eviten ese medicamento a toda costa. Eso se llama de atención. Cuando es la primera vez, yo no sabía que era alérgico, pero es que si el paciente te dice, ya soy alérgico, y tú le mandas a ponerse mucho. Entonces, esa vez sí le dije yo al doctor cuando salí, yo le dije, tú tienes que tener cuidado, porque pregunto lo que me ponen, pero ¿qué tal hubiera sido otro paciente? Ni siquiera se da cuenta, la enfermera lo pone, se va en ese momento y ni siquiera se dan cuenta que uno está haciendo una reacción de hipersensibilidad. Entonces, hay cosas que yo me doy cuenta en el momento en que el paciente tiene la exposición, pero hay cosas en que hubo una respuesta muy pequeñita que el paciente ya después de ahí para allá le van a decir que tiene una reacción a tal cosa, o que hace asma, o que tiene
por lo menos alteraciones pulmonares. Entonces el paciente ya tiene un antecedente que uno tiene que creer en el antecedente. Recuerden que la historia clínica es una cosa que es muy subjetiva, pero que uno tiene que creer en la información del paciente porque lastimosamente con esa información es la que uno maneja para darle el tratamiento y el manejo al paciente. La siguiente diapositiva. Entonces recuerden los medidores inflamatorios que son generados por las células, proteínas plasmáticas, pueden ser sintetizados de nuevo como las prostaglandinas, o otros pueden estar almacenados en gránulos como la histamina, y las pueden producir todas las células, tanto las células mesenquimales, plaquetas, leucocitos, etc. Siguiente diapositiva. Entonces nosotros tenemos unos medidores que recuerden que esos mediadores amplifican la respuesta y uno de los más importantes es el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1. Recuerden que el factor de necrosis tumoral inicialmente se encontró en mayor cantidad en las células tumorales, en el intersticio de las células tumorales. Cuando veamos cáncer se van a dar cuenta que una de las cosas que se hablan es que la formación de tumor se debe a una inmunosupresión donde no hay una respuesta adecuada de las células inflamatorias. Por lo menos hay liberación de factor de necrosis tumoral, pero también hay liberación del interferón y hay liberación de otras sustancias que bloquean. Entonces es como si tú mandaras doble señal, una señal activando y una señal bloqueando. Y a veces esas señales confunden a las células inflamatorias y permiten que siga la proliferación celular. Puede ser diferentes en las células diana y tienen una duración bastante corta. La siguiente. Tenemos otras que son como las aminas vasoactivas. Recuerden la histamina. Generalmente va a actuar en los vasos sanguíneos, donde yo tengo mayor producción de histamina es a nivel de los mastocitos. Estas se liberan en gránulos, tienen gránulos principalmente, se almacenan, se asocian principalmente a las reacciones alérgicas y va a producir una dilatación y un aumento de la permeabilidad. La siguiente. Tenemos otra como la serotonina, que son liberadas por los gránulos de las plaquetas, pero también los tenemos en algunas células endocrinas. Y estas se van a liberar después del contacto con el colágeno y también tiene una acción de vasodilatación y de atracción de quimiotaxis. Siguiente. El ácido araquidónico, que recuerden que del ácido araquidónico, si quieres, siguiente diapositiva, porque creo que viene después de esa. Es esta. Recuerden que el ácido araquidónico es una de las sustancias, o sea, las prostaglandinas, los leucotrienos, el tromboxano. En las células que son nucleadas generalmente no están almacenadas, sino que se producen en el momento en que yo las necesito. Entonces, ¿de dónde proviene el ácido araquidónico? Entonces recuerden que el ácido araquidónico se produce a partir de los fosfolípidos de la membrana. Entonces ustedes tienen la membrana celular donde yo tengo fosfolípidos. Recuerden que la membrana es un sándwich, que yo tengo fosfolipasas y esas fosfolipasas me degradan los fosfolípidos y me van a formar el ácido araquidónico. Yo tengo dos vías, una vía de la ciclooxigenasa y una vía de las lipoxigenasas. Esa vía de las ciclooxigenasas actúan dos enzimas que son las COX-1 y las COX-2. ¿Para qué se utiliza esa vía? Independientemente, esa vía se utiliza para producir prostaglandinas. Y recuerden que las prostaglandinas son responsables de producirme la vasodilatación, la inhibición plaquetaria y la inhibición de la agregación. Pero también tengo la contraparte de la misma producción inicial de las prostaglandinas que me va a producir la contraparte de las prostaglandinas, que es el tromboxano, que es el que va a causar vasoconstricción y agregación plaquetaria. Recuerden que el tromboxano es el que se va a encontrar en los gránulos de las plaquetas. Este sí se produce y se almacena. Generalmente se produce y se almacena. Recuerden que las plaquetas cuando salen al torrente sanguíneo son anucleares, son células fragmentadas y toda la producción de todos los gránulos lo tienen que hacer
antes del proceso de maduración y salida de la membrana de la parte de la médula ósea. Y tenemos que en general, cuando se libera la acción de las prostaglandinas, pues lo que yo quiero es hacer la vasodilatación y el incremento de la permeabilidad. ¿Qué pasa con la vía de las lipoxigenasas? La vía de las lipoxigenasas, lo que yo voy a hacer es producir leucotrienos, que esos leucotrienos, unos me van a ayudar a la quimiotaxis, otros me van a ayudar a la vasoconstricción, al broncoespasmo, a la vasodilatación, y los otros van a ser inhibidores de la adhesión de los neutrófilos y de la quimiotaxis. O sea, si ustedes se dan cuenta, hay unos que, o sea, tengo una contraparte del mismo ácido araquidónico que me va a amplificar la respuesta inflamatoria y la otra contraparte que me va a inhibir esa respuesta inflamatoria. ¿Qué ocurre con esto? Esta vía es necesaria porque hay medicamentos que van a actuar directamente sobre una parte de la vía. ¿Sí me hago entender? Entonces, como yo tengo medicamentos que me va a actuar sobre la parte de la vía, entonces me puede bloquear unas cosas y otras cosas no me las bloquea. Entonces, el primer medicamento es por lo menos los esteroides. Los esteroides, que son no tanto los esteroides, sino los corticoides, como la prednisona, la metilprednisolona, etc. Estos medicamentos se consideran que son inmunosupresores. ¿Y por qué son medicamentos inmunosupresores de acuerdo a la vía? ¿En qué parte de la vía me van a actuar? ¿Me actúan desde la formación del ácido araquidónico o me actúa desde la formación de las prostaglandinas o de las lipoxigenasas? Desde la formación del ácido araquidónico. Entonces, por eso se considera que son inmunosupresores, porque nosotros, como me bloquea la formación del ácido araquidónico, pues las pacientes no van a tener ni prostaglandinas, ni leucotrienos, ni tromboxanos. Entonces, estos pacientes de entrada son inmunosuprimidos. Entonces, ¿cuándo maneja uno los corticoides principalmente? Los corticoides uno los maneja cuando el paciente tiene una respuesta inmunológica exagerada. Por lo menos el ejemplo es el asma. El paciente que es asmático, recuerde que hablábamos, tiene una exposición a un alergeno, ¿cierto? Hagamos de cuenta que es el tercer evento de asma del paciente, o sea que ya tiene una exposición previa al alergeno. Entonces, resulta que tiene exposición al alergeno, ya no necesita tanto presentación de antígeno, pero el macrófago lo reconoce, va y se lo presenta al linfocito B, el linfocito B libera inmunoglobulina E, que es de las alergias, llama mastocitos, llama eosinófilos, y hay liberación de histamina. ¿Qué pasa en la histamina en el árbol respiratorio? ¿Y qué pasa en la histamina en la parte vascular? Ya dijimos que la vascular me produce vasodilatación. En el árbol respiratorio, ¿qué me va a producir? Vasoconstricción o broncoconstricción. Eso, broncoconstricción. Ojo, la histamina actúa sobre el músculo liso. Nosotros tenemos músculo liso en los vasos sanguíneos y músculo liso en el árbol respiratorio. Pero los receptores son diferentes, por eso el comportamiento es diferente. La histamina actúa directamente sobre el músculo liso, pero resulta que los receptores en el vaso sanguíneo son diferentes, que me van a producir vasodilatación, y en la parte de la vía respiratoria no me va a producir broncodilatación, sino me produce broncoconstricción. O sea que si me produce broncoconstricción, ¿me aumenta el calibre de la luz del árbol respiratorio o me lo disminuye? Lo disminuye. Lo disminuye, y fuera de eso el paciente asmático, recuerden que empieza a producir moco, más adelante lo vamos a ver, produce mucho moco, se va a ir el epitelio por la respuesta inflamatoria, y esa producción de moco con la disminución del calibre no va a permitir que pase el oxígeno tan fácilmente y que no haya ese intercambio gaseoso. Resulta que el paciente te consulta a ti por un cuadro, tuvo exposición al alergeno y empezó con un cuadro de tos y de dificultad respiratoria. ¿Será que yo tengo que bloquearle la prostaglandina o tengo que bloquearle desde arriba la producción de ácido araquidónico para poderle bloquear todo el efecto enzimático de las prostaglandinas, de los leucotrienos y del tromboxano? ¿Desde dónde le bloquean ustedes? Desde arriba, desde la producción de ácido araquidónico.
araquidónico. Entonces, por eso es que uno de los tratamientos que da en reacciones de hipersensibilidad es principalmente los corticoides para poder bloquear. Ojo, yo bloqueo la producción, pero lo que está almacenado lo bloqueo. No, señor. O sea que yo voy a bloquear, si yo tuve exposición al medicamento hoy, ¿desde cuándo empiezo a bloquear? Todo lo que yo produzca desde hoy. Lo que está almacenado previamente, qué pena, lo que está almacenado previamente, no lo voy a bloquear. Otro ejemplo. Resulta que estás haciendo actividad física y te golpeaste la rodilla y se te inflamó la rodilla y te duele la rodilla. En ese golpe se liberan prostaglandinas y se libera algo de tromboxano, pero no me interesa, tienes mucho dolor, que es por la parte de las prostaglandinas y de la histamina. Le vas a dar un medicamento al paciente. ¿Será que tú necesitas bloquear toda la vía desde arriba o necesitas bloquear la producción de prostaglandinas, que es la responsable del dolor y del edema? ¿Qué necesitas bloquear? ¿Todo desde arriba o solamente las prostaglandinas? Las prostaglandinas. Las prostaglandinas. Entonces solamente necesitamos bloquear las prostaglandinas, o sea que solamente bloquearíamos el COX-1. No bloquearía nada más, o sea, no necesito bloquear el tromboxano. Entonces bloqueo el COX-1. Entonces los medicamentos que bloquean el COX-1 son todos los medicamentos que ustedes escuchan con la palabra AINES. O sea, el ibuprofeno, el naproxeno, bueno, todo lo que hace la dipirona, el diclofenaco, etc., hace parte de esa familia para bloquear. ¿Será que cuando yo empiezo a consumir el medicamento me va a bloquear las que ya tienen almacenado las prostaglandinas o me bloquea es posterior? ¿Anterior o posterior? Posterior. Posterior. Entonces, lo que va a hacer es que se desgaste lo que tengo almacenado y lo otro, pues ya deje de producirlo. Por eso es que, ¿será que el paciente se le va a quitar el dolor de una vez? Que a veces le dicen a usted, es que estoy tomando ibuprofeno, pero no se me quita el dolor. No, primero profe. toca que se desgaste los que están almacenados. Exactamente, entonces por eso es que ustedes tienen que explicarle a su familiar o a su paciente y le dice, no, es que no se le va a quitar, no es una droga mágica que le va a quitar de una vez porque usted tiene una reserva de prostaglandinas en todas las células. Entonces toca esperar que esa reserva se agote y ya con el medicamento usted la producción de prostaglandinas la va a disminuir de tal forma de que por eso es que el dolor no se quita una vez, sino se empieza a quitar casi 24 horas después, que es que empieza ya a tener efecto la disminución de producción de prostaglandina y no va a seguir produciendo más dolor. ¿Cuál es la diferencia entre la aspirina? La aspirina es un medicamento que es antiinflamatorio y antiagregante. Ojo la palabra, antiagregante, no es anticoagulante. ¿Qué diferencia hay entre ser antiagregante y anticoagulante? ¿Qué creen ustedes? ¿O es igual? Antiagregante va a impedir que se vayan a formar esos coágulos, más no los va a disolver. Más o menos. ¿Quién reestructura la idea? ¿Qué diferencia hay antiagregante y anticoagulante? Inhibe la agregación plaquetaria. ¿Y qué diferencia hay entre anticoagulante? El anticoagulante inhibiría la cascada de la coagulación. Ojo, y por eso le dije al que me habló primero. Cuando yo hablo que es antiagregante, quiere decir que para yo hacer un coágulo necesito de la agregación plaquetaria. O sea que si yo digo que es anticoagulante, quiere decir que sí ocurrió la agregación plaquetaria, pero tengo las sustancias que me van a bloquear la cascada de la coagulación, que es diferente. Recuerden que la cascada de coagulación, el evento final es formar el cemento, que es la parte de la fibrina para que se quede ahí pegado y yo tener el cemento completo ya del coágulo. Cuando yo hablo que una sustancia es antiagregante, quiere decir que la agregación plaquetaria no se va a hacer de forma rápida. Sí se hace, pero no se hace. Pero resulta
que si hay activación de la cascada de la coagulación, sí va a haber formación del coágulo, sin haber existido agregación plaquetaria. ¿Sí me entienden ese punto? Recuerden que la cascada de la coagulación depende del factor 7 y no depende de las plaquetas. Sí van asociados, pero resulta que yo puedo empezar a tener activación de la cascada de la coagulación teniendo una sola plaqueta ahí pegadita. En cambio, en el proceso normal, esto es en la parte patológica, en el proceso normal yo tengo que hacer la agregación plaquetaria, o sea, que todas las plaquetas se amontonen, y pegadita a esa agregación plaquetaria va la activación de la cascada de la coagulación. Entonces, ¿por qué les hago esta aseveración? Porque resulta que los medicamentos que son anticoagulantes, que van a actuar sobre la cascada de la coagulación, tienen la opción de disolver en algunas ocasiones trombos tempranos o émbolos tempranos o formación de coágulos tempranos, pero no me van a bloquear la agregación plaquetaria. ¿Entendido? Y los medicamentos que me hacen, que me bloquean la agregación plaquetaria, no me bloquean la parte de la cascada de la coagulación, porque para bloquear la cascada de la coagulación necesito otras sustancias como la heparina o la warfarina, que lo vamos a ver más adelante. Entonces resulta que la aspirina es un medicamento que es antiinflamatorio y antiagregante, porque bloquea el COX-1 y el COX-2. Es decir, que el paciente no va a producir ¿qué cosa? Si bloquea el COX-1 y el COX-2, ¿qué no produce? Prostaglandina. ¿Y qué otra cosa? Tromboxano. Y tromboxano. Pero ojo, recuerden que las plaquetas producen el tromboxano antes de salir de la médula, ¿no? Si yo empecé a tomar aspirina hoy y hoy tengo 450 plaquetas circulantes, ¿será que yo voy a bloquear el tromboxano hoy? O sea que las 450 plaquetas circulantes ya no tienen tromboxano o sí tienen tromboxano. Sí, tiene esas tienen. tromboxano. ¿Cuándo empieza a bloquear el tromboxano? A partir de las plaquetas jóvenes que nacen hoy. Entonces, ¿será que yo tomando la aspirina hoy puedo hacer un trombo o un coágulo? Sí, podría, ¿no? Claro. ¿Con las plaquetas viejitas puedo? Sí. Sí, profe. Por eso es que cuando ustedes, por lo menos, generalmente los que toman aspirina o aspirineta, que ustedes saben que son aquellos pacientes que sufren de enfermedades cardíacas, a veces le dicen tomen aspirina o aspirineta para evitar el trombo. Y resulta que el paciente por lo menos hizo un trombo, hizo un infarto previo. Y ya salió el paciente de UCI, entonces el paciente lo mandan a tomar aspirina, pero resulta que el paciente mañana vuelve a ingresa porque tiene otro trombo, otro coágulo. Entonces dicen, es que la aspirineta no les funcionó o la aspirina fue de bajas dosis, o no le funcionó o el doctor se la mandó y no sirvió para nada. ¿Será que no sirvió? ¿O cuál es el problema? Se toca esperar a que Tiempo. las plaquetas viejas finalmente determinen su proceso para que Ajá. las nuevas ya no tengan el tromboxano. Entonces, ojo, uno tiene que explicarle al paciente que va a evitar, sí en un menor porcentaje, sobre todo disminuir un poquito la respuesta inflamatoria en la placa tenomatosa que tiene nueva, pero que no va a evitar la formación de la agregación plaquetaria hasta que no se acaben las plaquetas viejitas que ya tienen tromboxano. Entonces uno tiene que explicarle muy bien a la familia, porque es que a veces dicen que es que el médico no le mandó o que el médico le mandó la dosis que no era y resulta que no es eso, porque es que recuerden que las plaquetas tienen las plaquetas más sin organelas. Entonces ella tiene que producir todo en la médula ósea antes de salir al torrente sanguíneo y entre esos produce tromboxano. Entonces, si ustedes se dan cuenta, de acuerdo a la vía y el cuadro que ustedes tienen acá, nosotros tenemos diferentes opciones de tratamiento para dar. Si tú necesitas bloquear toda la vía desde arriba, pero al bloquear la vía desde arriba, recuerden que yo soy inmunosuprimido. ¿Oyeron?
Entonces, por lo menos, ustedes me dan prednisona o yo estoy tomando prednisona para una artritis reumatoidea o para un lupus eritematoso sistémico. ¿Será que tengo riesgo de hacer una infección bacteriana? Sí, Y si hago la infección bacteriana, ¿voy a tener una respuesta inmunológica normal a usted que no consume medicamento? la ¿O respuesta voy a será tener normal, es una respuesta normal? ¿Es una respuesta lenta o rápida? lenta. Exactamente, y por ser una respuesta lenta, imagínense en bacterias, ¿será que en las bacterias nos sirve que tenga una respuesta lenta? No, porque la proliferación bacteriana va a ser mayor. Entonces, de entrada, estos pacientes hay que, generalmente cuando se sospecha de proceso infeccioso, pues si es bacteriano, iniciarle antibiótico temprano, de tal manera que el paciente, pues darle opciones al paciente para que su sistema inmunológico arranque. ¿Cómo arranca? Pues disminuyéndole la dosis de por lo menos del corticoide para que empiece a producir el mismo sistema inmunológico las sustancias para amplificar esa respuesta inflamatoria e iniciar la respuesta inflamatoria, como son las prostaglandinas, el tromboxano, etc. Y tengo medicamentos más específicos que me pueden bloquear cada una de las vías. Entonces, esto me da una acción de tratamiento, esto me da una acción de manejo más específico del paciente. El problema radica es por lo menos los pacientes que son alérgicos a todos los componentes de la vía. Entonces tú no tienes opción de darle tratamiento al paciente y le toca al paciente pues aguantarse el dolor. Porque no hay más opción, sobre todo cuando son alérgicos a los AINES, son alérgicos al tramadol, son alérgicos a la morfina. Mejor dicho, son alérgicos a todo, entonces uno no tiene opción que darle. Y tú no puedes exponer al paciente que te vaya a hacer de pronto una reacción anafiláctica por disminuirle el dolor. O sea, ya le toca al paciente en medias palabras como aguantarse el dolor porque no tengo más opción de que brindar. Bueno, niños, dejamos hasta acá. Yo creo que ya en la próxima clase terminamos. Yo le escribí a Laura porque la clave a mí se me bloqueó y no he podido subir las notas. Entonces yo le escribí a Laura ayer para ver si el ingeniero me colaboraba en la apertura de la clave en la plataforma para ver si yo puedo subir las notas en el transcurso de la tarde. Estoy esperando, ahorita vuelvo y le escribo a Laura a ver qué fue lo que pasó. Entonces estamos hablando y nos vemos el viernes a las 7:30 de la mañana. Se Listo, cuidan. profe, gracias. Bueno, Vale, profe. bueno, chao, chao. Gracias, profe. Gracias.